análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este martes 13 de octubre del año 2020. Un privilegio, un placer saludar a quienes ya están acompañándonos para esta primera edición del día de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias a don Rufino González Cruz, que ya está aquí con nosotros, acompañándonos esta mañana, listos para entregarles la información más relevante de las últimas horas, por supuesto. Muchas gracias. Yo saludo también a Pedro de Rosas, que ya está, y otros amigos que están conectándose para acompañarnos en esta emisión mañanera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mire, permítame usted iniciar con algún par de asuntos nacionales, por supuesto. Un placer, don Pedro. Bienvenido. Gracias. Le comparto estas informaciones de carácter nacional que en las últimas horas se han producido. Tantas como hace un par de horas, por ejemplo. Fíjese que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha congelado 1,683 cuentas a 1,683 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya identificados y confirmados como tales, según la autoridad. ¿Y sabe a cuánto asciende el monto de lo congelado? Pues no es así una gran fortuna, pero tampoco son 3 pesos, es un monto de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos vistos en el contexto de lo que puede representar, por ejemplo, el presupuesto de un gobierno, ¿no? Sería la 7ª parte del presupuesto municipal de Tijuana. El ayuntamiento tiene un presupuesto previsto de 7,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año. Entonces 1,000 millones de pesos es es una parte importante para un gobierno local, y déjeme decirle que hay ayuntamientos que ni de broma manejan un presupuesto de 7,000 millones de pesos. Los hay de 3,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, y mucho menos incluso, pero 1,000 millones de pesos para un cártel es poca cosa en realidad. Y sin embargo, le insisto, no son 3 pesos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dice que han detectado 2 cuentas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación que son usadas para procedimientos jurídicos, como la promoción de juicios de amparo o para intervenir en audiencias. Y estas 2 cuentas tienen un monto reducido, son gastos menores. La primera de ellas es de 2 millones de pesos y la segunda es por 80 millones de pesos. Ese dinero forma parte del sistema financiero del país, está ubicado en cuentas de banco y tiene ese propósito. Dijo el funcionario federal que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que es la CEIDO de la Fiscalía General de la República, pues para continuar con los procedimientos de investigación.
Santiago Nieto dijo que se ha logrado detener a un magistrado federal que se encargaba de ofrecer protección jurídica a los integrantes detenidos. Un magistrado federal, ¿eh? Un magistrado federal. El cártel Jalisco ya está en la Ciudad de México desde hace un buen tiempo, y si no, que le pregunten a Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quien ya le andaba, ¿no? Ya lo andaban matando en aquel atentado espectacular ahí en la Ciudad de México, donde tiene una presencia importante en asociación con otros cárteles locales como la Unión Tepito. Así que 1,000 millones de pesos el monto de las cuentas. Otro asunto que le quiero compartir. Fíjese que hoy el presidente de la República, bueno, esta es información fresca. Se la voy a compartir en un momento. Pero le comparto que finalmente hoy el gobierno federal mexicano ha anunciado que también tendremos vacuna china. El anuncio lo hizo el secretario de Salud de este país, el doctor Jorge Alcocer Varela, esta mañana, hace un par de horas, 3 horas, ¿no? En la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, y esto es lo que dijo el funcionario durante la presentación, en la que estuvo acompañado además de representantes de la industria farmacéutica. Escuche usted a continuación la exposición sobre el particular. Muy buenos días a todas. Es el doctor Jorge Varela, secretario de Salud de este país. Y todos ustedes, es un gusto nuevamente estar aquí en un día de martes de la salud. Y les recuerdo que la pandemia derivada de la acción del SARS-CoV-2, que ha afectado a más de 37 millones de seres humanos, aún sigue siendo enigmática. No hay tratamiento específico. No se puede eliminar el virus. Las reinfecciones son inevitables y cíclicas. Sin embargo, la población, y en una forma inédita en la historia de la humanidad, la población ha volteado a ver a los científicos y le preguntan, ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿Cuánto durará la protección? ¿Qué tipo de respuesta inmune se logrará? ¿Contaremos con anticuerpos que bloquean la respuesta de la acción del virus o células que las destruyen, células citotóxicas? ¿Será la vacuna segura? Y muchas otras incógnitas. De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica. Son 10 los candidatos que están en la fase 3, donde ya se requiere su acción, su prueba y la contribución de seres humanos sanos y con las condiciones de salud que conocemos nosotros que priorizan la atención, el uso de la vacuna. Están las basadas en el virus SARS-CoV-2, que es inactivo y se produce a través de esto la vacuna. Está como ejemplo de empresas como Sinovac, Sinopharma, las que utilizan vectores, y esto es una técnica más utilizada con más certeza, pero no la única, de tener a través de vectores de adenovirus, como es el caso de las empresas AstraZeneca, CanSino, Gamaleya y Janssen, las que trabajan tan solo con el RNA mensajero, que lo ejemplifican Moderna y Pfizer, y la de una subunidad proteica novedosa de Novavax. Pues bien, unir
la demanda con otros países a través de un mecanismo conjunto aumenta enormemente en estos tiempos de urgencia la probabilidad de éxito de cada país y el éxito mundial de la erradicación de una enfermedad que no reconoce fronteras. Por ello, el pasado 18 de septiembre formalizamos nuestro interés de participar en el mecanismo COVAX de la ONU para adquirir la vacuna con las mejores garantías de calidad, efectividad y sobre todo seguridad que ofrezcan a nuestra población. Hemos conversado con representantes de varios países y hoy formalizamos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Nuestro objetivo inicial, se los recuerdo, es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos vulnerables y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted las palabras del secretario. Muy interesante Con su narrativa. permiso, señor presidente. Estamos viendo a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Compañeros Exteriores. secretarios, subsecretaria y subsecretario, representantes de las empresas que el día de hoy nos acompañan. Me permito comentar con ustedes, en primer término, que como ya lo hemos manejado en varias reuniones con los medios, en la cumbre del G20, de manera muy temprana, el presidente López Obrador promovió el acceso universal a vacunas, medicamentos y equipos médicos contra el COVID-19. Acceso universal. Decía el presidente López Obrador, va a ser una de las competencias científicas más importantes de nuestra era. Y es probable que las vacunas estén muy avanzadas antes de que termine el año. Por eso es importante convenir que haya un acceso universal. Desde luego hubo voces que decían que no era posible, que probablemente la vacuna no estaría, o que eran demasiados buenos deseos. El caso es que aquel planteamiento se presentó a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, en la resolución mexicana 74/274, en el mes de abril, apenas semanas después de la cumbre del G20, y fue respaldada por el 93% de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual es la resolución mexicana más apoyada en la historia. Debemos estar orgullosos de que México ha contribuido, en voz de su presidente, a que hoy tengamos un mecanismo multilateral denominado COVAX, en el que participan más de 100 países. Mecanismo que nos va a permitir tanto a México como a los demás países que menciono acceder hasta el 20% de las vacunas para su población, las que se van a necesitar. Se convirtió en una realidad entre marzo y esta fecha. Ya decía el doctor Alcocer, que ha estado muy cerca de todo este proceso y a quien agradezco su dedicación y respaldo para que esta iniciativa tuviera éxito, que esta iniciativa incluye muy diversas vacunas. Simplemente para pasar revista muy rápido, el portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo que nos ocupa, ya a esta fecha son 18 vacunas. No sé si me lo pueden poner. Gracias. Sí. Y en esas 18 vacunas está Inovio, Moderna, CureVac, Merck, AstraZeneca, la Universidad de Hong Kong, Novavax, Clover Biopharma, la Universidad de Queensland. Ahora se han agregado otras candidatas de Corea del Sur, de China, de India, de Estados Unidos, de la Gran Bretaña,
Total, 18 proyectos, de los cuales, o a los cuales tendrá acceso México, porque como aquí ya se dijo, se ha firmado ya con la diligente y eficaz actuación del secretario de Hacienda, a quien mucho agradecemos sus esfuerzos y guía, y que hoy suspendió una reunión con el Banco Mundial para acompañarnos. Muchas gracias. Se pudo llegar a firmar con COVAX y cubrir el pago correspondiente para 25 millones de mexicanas y mexicanos. Esto es parte de lo anunciado hoy por la mañana en este mismo tema. Yo debo decirle que efectivamente es la cantidad de mexicanos que se calcula tener vacunados en marzo de 2021. Dice el secretario de Hacienda, justamente, quien estaba ahí presente, Arturo Herrera, que se vacunaría más o menos a esa cantidad de mexicanos, en 25 millones de mexicanos, entre diciembre y marzo. Es decir, en diciembre próximo iniciaría. Esto es producto de los acuerdos con las empresas AstraZeneca, CanSino Bio y Pfizer. La farmacéutica china CanSino, por ejemplo, va a entregar 2.500.000 dosis por mes entre diciembre y marzo para dar un total de 10 millones. Pfizer, por su parte, aportará 4 millones y AstraZeneca otras 5 millones de vacunas, a lo que se suman otras 2.500.000 vacunas compradas a través de este mecanismo denominado COVAX. Así que hasta el primer trimestre del próximo año se estarían vacunando más de 20 millones de mexicanos. Estamos hablando de una parte todavía reducida de mexicanos que tendrían la vacuna entre diciembre y marzo, pero todo el proceso de aplicación de la vacuna, escuche usted este dato, porque no es un dato menor. La aplicación de la vacuna es un proceso que tomará todo un año, todo 2021. Es decir, vamos a tener que seguir cuidándonos todo el 2021 porque la vacuna estará terminando de llegar al resto de los mexicanos a fines del 2021. Va a ser muy interesante ver cómo se resuelve logísticamente, por ejemplo, el proceso electoral 2021, que es la primer gran elección en este país que se lleva a cabo de manera convergente, una elección federal y elecciones locales para elegir 15 gobernadores, por ejemplo, 15 gobiernos estatales y, por supuesto, todos los cargos federales a renovar, la Cámara de Diputados, la de Senadores, etcétera, etcétera. Así que así están las cosas. Son acuerdos los que se han formalizado para comprar más de 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Ya escuchó usted el anuncio de Marcelo Ebrard. Y por lo pronto, pues habrá vacuna china en este país y sería una de las primeras además en aplicarse. Pero ve usted la cantidad tan impresionante de recursos destinada a la producción, a la investigación y desarrollo de vacunas y está el ingrediente de seguridad. Habrá mucha gente que ya desde este momento ha decidido que no se va a aplicar la vacuna contra el COVID, precisamente porque por su producción en tan corto plazo hay una gran preocupación sobre el tema de la seguridad respecto de las vacunas. En los últimos días hemos venido conociendo casos concretos de pacientes que en la etapa de prueba clínica han aceptado aplicarse la vacuna o el proyecto, las candidatas de vacuna, y han tenido complicaciones de salud serias. Entonces, no es un asunto sencillo, por supuesto. Finalmente será un proceso que nos absorberá a todos los mexicanos a lo largo de un año completo. Todo el 2021 es lo que tomará la aplicación de la vacuna y estaremos
Desde luego, las autoridades estarán más que atentas a posibles efectos secundarios de vacunas, pero hay, por otra parte, una gran presión, una enorme presión para que la situación se normalice hasta donde esto es posible, a fin de recuperar la vida que teníamos antes de febrero de este año, lo que será evidentemente imposible, pero pues es la necesidad, la urgencia de amplios sectores de la población de recuperar la vida o por lo menos lo más cercano a lo que teníamos como vida, ¿no? Mire, nos acompaña en este momento Israel Núñez, por ejemplo, y dice AstraZeneca le dio mielitis. Le digo que ha habido varios casos preocupantes de personas que aceptaron participar en la etapa esta de pruebas y que tuvieron efectos adversos, pero serios incluso, ¿no? Don Juan Cabuto ya nos acompaña esta mañana, bienvenido, muchísimas gracias, disfrutando de lluvias intermitentes acá en La Paz, dice. Hombre, qué maravilla, qué rico. ¿Qué temperatura tendrán por allá por La Paz? Unos 26 grados quizá, 27 posiblemente. Qué delicia, ¿eh? John Espinosa nos acompaña esta mañana. Saludos, muchísimas gracias. Roberto López, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado Roberto. Ánimo. Es martes 13, de muy buena suerte. Bueno, cada quien según le va en la fiesta, ¿no? Yo me pregunto qué calumnias van a levantar el PRIAN acerca de la vacuna para pegarle a AMLO. Que ese esfuerzo que hagan se paga con dinero del pueblo, en eso se gastan el dinero que se les daba a los del PRIAN. Pues es un dineral lo que se va a invertir en eso, ¿eh? AstraZeneca COVID Vaccine Trial Hold the Patient Report. Es el reporte al que hacía referencia justamente Israel Núñez, la aplicación de la prueba. 25 grados centígrados. Bueno, muy razonable, muy aceptable el clima, mi estimado Juan Cabuto. Entonces, un poquito de humedad, por supuesto. Una lluvia así medio, ¿cómo llamarlo? Medio caribeño, ¿no? Un clima medio caribeño, así más o menos. Pero pues La Paz es La Paz, ¿no? Es un paradisíaco sitio de la península, uno de los sitios más encantadores de la península que yo conozco, sin duda. Oiga, le quiero compartir otro tema, otra información. Fíjese que hoy el gobierno federal ha confirmado y está informando que 2 días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal firmó un contrato con una empresa ligada a don Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que fue detenido por Estados Unidos por presuntos nexos con el narco y que está bajo juicio allá en Nueva York, por $19 millones, de los que aún se deben casi $6 millones. $19 millones el contratito. La empresa está exigiendo el pago de lo que resta y anunció que se van a interponer denuncias por la firma de este contrato. El gobierno federal, por supuesto, va a responder con todo lo que sea necesario. Este curso que fue contratado, le quiero decir, es un curso de capacitación que según la administración del presidente López Obrador, es lo que ha dicho el día de hoy, solo fue recibido por 3 personas por 1 hora y media, ¿no?
Y decía López Obrador hoy, ayer me decía el secretario de Hacienda de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar funcionarios por 19 millones de dólares, y se deben casi 6 millones de dólares. ¿Y saben qué es lo que se debe? Es para pagar un curso de capacitación que recibieron 3 personas. ¿Saben cuánto tiempo tardó el curso de capacitación para 3 personas? Hora y media. Está en la factura y nos están pidiendo que paguemos, pero vamos a presentar una denuncia. Anticipó ya el presidente López Obrador. 19 millones de dólares por un curso de capacitación. Cielo santo. 19 millones de dólares por un curso de capacitación. Bueno, una raya más al tigre, ¿no? Uno más de los pendientes por clarificar, por supuesto. ¿Y qué cree? Ya recuerda usted que le platicamos sobre el penacho de Moctezuma. Supuestamente el penacho de Moctezuma, pues, un penacho además hermoso, sin duda, y ya algo viejito, pero he leído trabajos que señalan que no fue precisamente el original, sino uno que se elaboró después. El penacho de Moctezuma, que es actualmente uno de los atractivos en el Museo Antropológico de Viena, no va a ser trasladado a México, al menos en los próximos 10 años. Así, con cajitas destempladas, mandaron la petición, mandaron a volar la petición que a nombre del gobierno de México hizo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller a nombre de su esposo, el presidente de la República, en esta gira por Europa, concretamente en Viena, en Italia, y por supuesto en el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Este martes, Gerard Van Bussel, curador de las colecciones de América del Norte y Central de esa institución pública austríaca, dijo que el penacho es demasiado frágil. Está formado principalmente por materialmente orgánico y cualquier vibración en el aire o la carretera lo destruiría. Me gustaría conocer a la persona dispuesta, ¿sí? Dispuesta a asumir esa responsabilidad, dijo el curador. Qué penita, ¿no? El presidente de la República se va a quedar con las ganas, luego de las afirmaciones que hizo, además, que no fueron muy bien vistas, esa es la verdad. El presidente López Obrador se le ocurrió usar la frase, se lo han apropiado por completo. Había escrito, ¿no? Ahí en un mensaje de Twitter. Dijo que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron el llamado Segundo Imperio Mexicano. Pero será el sereno. El hecho es que este experto del Museo de Viena recordó que de 2010 a 2012 se formó un comité binacional compuesto por curadores, restauradores y científicos, tanto de México como de Austria, para restaurar el penacho y que pudiera exponerse de nuevo. Al final, dijo, tanto los curadores austriacos como los mexicanos decidieron que el penacho era demasiado frágil para viajar. Que explicó que haría falta un avión de 300 metros para compensar las vibraciones. 300 metros. En el caso de que trasladar la pieza fuera posible sin destruirla, el curador del museo se mostró favorable a que los países discutan la devolución de objetos, aunque advirtió que esto implica unos elevados costos que muchos no quieren asumir. Dentro de la misma pinacoteca, no se atreven siquiera a moverlo de un piso a otro, a bajarlo a la primera planta, donde está expuesto por miedo a que sufra cualquier desperfecto. Así que, a prueba de aire, incluso el penacho
Así que por esta razón, pues el citado penacho no será parte de la nueva exposición denominada Aztecas, que el Museo Antropológico de Viena va a inaugurar este jueves y que ya ocupa varias galerías de la planta baja con objetos cedidos por diferentes colecciones, entre ellas, bueno, pues la del Museo Nacional de Antropología de México, porque México está participando en esta exposición dedicada al bicentenario de la independencia mexicana, también allá en Europa. El curador dijo que el esfuerzo que se ha invertido en acondicionar la instalación que acoge al penacho y que por supuesto, es una inversión importante. Se utilizan una serie de técnicas y de equipos de soporte para garantizar su protección. De tal magnitud es ese mecanismo de protección y seguridad que incluso en caso de haber un terremoto en Viena, no se movería la caja, pues, o la vitrina donde se expone el penacho. Imagínense nada más. Bueno, así que nos vamos a quedar con las ganas, se va a quedar con las ganas el presidente López Obrador. Sorry por él. Qué penita. ¿A quién más anda por aquí? Ese penacho, qué bárbaro. Don Juan José Hernández, bienvenido. Buenos días. Saludos. Le ha llovido a Hugo López-Gatell. También aquí le ha llovido. Aquí lo veo en el intenso intercambio que hay aquí entre quienes nos acompañan esta mañana. Norma Martín, bola de corruptos, 19.5 millones de dólares por curso. ¿De cómo robar o qué? Vea usted el intercambio, ¿no? Recuerdo que querían cambiarnos en el penacho por el carro chapeado en oro de Maximiliano de Habsburgo, tal era el fan de los hombres. Rosa Watts ya nos acompaña, ya llegué, dice. Bienvenida, pues, Rosa Watts. Buenos días. Mejor que lo dejen allá porque aquí no hay garantías. Ni siquiera nos atrevemos a preguntar cuánto costaría el traslado, del dichoso penacho. Y si es que llegaría intacto a un viaje tan largo. Se requiere, ya escuchó usted, un avión de 300 metros para compensar, ¿no? y evitar las vibraciones al máximo. Nada más el operativo para instalar dentro de un avión ese artefacto, ese penacho en condiciones seguras y fijas, a prueba de sacudidas hasta donde tal cosa es posible. Imagínense nada más. Maximiliano de Habsburgo podría tener sangre de endogamia, así la sangre azul real. Luis Pablo Esparza desde Mexicali nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Buen día, saludos. Bienvenido, Luis Pablo Esparza. Gracias, de veras. Voy a una pausa brevísima y regreso. No se desespere. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx.
Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, cero recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de Césped en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado. Genera bienestar. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en AFN Político y algo más. Es un gusto saludarlos. Yo saludo también a Arcadia Gutiérrez, Amadeo López, José Luis Martínez, Efraín Arreola. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición. ¿Cuáles son los secretos del penacho de Moctezuma? Pues yo debo decirle que este penacho, permítame usted, es un penacho formado por 222 plumas de distintas aves montadas sobre una base de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Se planteó entre 2010 y 2012, se planteó efectivamente prestarlo a México y mandar a cambio la carroza de Maximiliano, pero la fragilidad del penacho y el temor de que se maltratara en el traslado, pues detuvieron el convenio. Tampoco se tiene claro cómo llegó hasta Austria. La hipótesis más probable es que Moctezuma lo obsequió al conquistador Hernán Cortés, quien lo habría enviado al rey Carlos I de España de la casa austríaca Habsburgo. Fíjese nada más. 222 plumas de distintas aves montadas sobre una base de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Y luce sin duda espectacular, ¿eh? Penacho de Moctezuma, plumaria del México antiguo, que es como también se le conoce. Y sigue siendo de lo más emblemático de los tesoros que documentan toda una etapa de la historia de este país, una etapa increíble, sensacional. Son cosas en las que uno inevitablemente piensa cuando camina por el centro histórico de la Ciudad de México y recorre a pie aquellos sitios que justamente recorrieron en su expedición de conquista los españoles, y el encontronazo con los aztecas. Qué capítulo tan extraordinario de la historia nacional, sin duda. Oiga, yo me regreso a Baja California para compartirle un par de asuntos. Fíjese que el Partido de la Revolución Democrática en Baja California ha sostenido, sigue con las pláticas con el Partido de Acción Nacional para crear un bloque, y este bloque destapó de alguna manera a quien quiere como su candidato para gobernador de Baja California, y adivinó usted, se trata del exaspirante a la gobernatura por Morena, Jaime Martínez Veloso. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Omar Saravia Esparza, consideró que esta es la propuesta del PRD para precandidato del Frente Democrático en Baja California. En las pláticas con el PAN, pues, la propuesta es Jaime Martínez Veloso. Luego de afirmar que el PRD mantiene diálogo con el PAN, el PRI, PVC y Movimiento Ciudadano y Sociedad en conjunto para la construcción del Frente Democrático frente a las elecciones 2021, el dirigente dijo que el exdiputado federal
Martínez Veloz tiene amplia trayectoria política y social. Tiene experiencia en la administración pública, trabajó en las comunidades a su paso por el área de desarrollo social, experiencia en planeación y desarrollo de ciudades. Y siguen en pláticas con el Partido de Acción Nacional, no han quitado el dedo del renglón, pero no solo con el Partido de Acción Nacional, sino con todas las demás fuerzas políticas habidas y por haber para lograr el dichoso Frente Democrático, que se antoja pues un poco complicado que pueda lograr el resultado, ¿no? El diálogo se mantiene. Dijo Omar Sarabia: queremos ser incluyentes con los mejores hombres y mujeres de Baja California y que los ciudadanos se sientan identificados y representados por quienes sean abanderados del frente. Así que lo más seguro es que el PAN y el PRD vayan juntos, vayan en alianza en la jornada electoral que se avecina, muy factiblemente. Además, le recuerdo los plazos para una eventual alianza deberán justamente quedar, bueno, están ya establecidos en el calendario electoral, por ahí por el 20-21 de diciembre, es el plazo máximo para tomar ciertas decisiones concernientes a la postulación, primero a la creación de una coalición, un frente común, y el caso de las candidaturas, por supuesto, es un proceso que estará entrando en una etapa más intensa a fines de diciembre. Luego vienen las fiestas de fin de año y regresando de estas fiestas por allá por la segunda semana de enero, entonces sí, con todo mundo sacando sus armas al interior de los partidos para la definición de candidaturas. Así que ahí tiene usted. Jaime Martínez Veloz sería el eventual candidato, o por lo menos es la propuesta, ¿no? Es la propuesta del PRD. El PRD quiere que Martínez Veloz sea el candidato de esta coalición, cosa que se antoja un poco complicado, en honor a la verdad, porque de ese proyecto de alianza o de Frente Democrático, finalmente el partido fuerte es el Partido de Acción Nacional, y la joya de la corona es la gubernatura, ¿verdad? A menos que quiera quemarse el cartucho dándole una oportunidad a un candidato ajeno a ese partido. Nos parece un poco complicado. Por eso están tan activos los partidos políticos y no dejan de insistir, por ejemplo, en el fiscalista y abogado Adolfo Solís Farías, que insiste que no le interesa ser candidato de nada, pero por su perfil y por su presencia pública y reconocimiento, Adolfo Solís Farías sigue siendo un proyecto para más de un partido y no cejan en el empeño, Lo buscan, le llaman, le han insistido una y otra vez, y Adolfo Solís Farías dice, no, para nada. Pero pues bueno, los tiempos van cambiando. Oiga, ¿ya sabe usted si va a tener agüita el día de mañana? No le han dicho, no se informó, no está enterado. Pues mire, yo le voy a informar quiénes se van a quedar sin agua mañana, por lo pronto. Qué feíto asunto. Aquí le va. Los fraccionamientos y colonias que se quedan sin agua son Santos, Pedregal, Corona del Rosal, Anexa 20 de noviembre, Las Lilas, La Mesa, Volcanes, José Sandoval, Santa Cruz, Los Ángeles, Ceseña, Anáhuac, López, Sonoita, Reynoso, Magaña, Camichín, Electricistas, Cortés, Sonora, Santa Rosa, Gertrudis, Quinta Alta, El Prado, Alcalá, Leos Montoya, San Carlos Jerónimo Mesa, Alicia Carrillo, Angélica, López Lucio, Luis Juárez, Escondida, Contreras, Guillén, Hipódromo 2, Las Palmas, Españoles, Real del Monte, Montebello,
En otro rumbo de la ciudad, en Mariano Matamoros Sur, Mariano Matamoros Centro, Mariano Matamoros Norte, Horóscopo en un 30%, Florido 1, Colinas del Matamoros y Cerro Colorado 2. Estamos rodeados, Juana. ¿Cuál otra? En el llamado sector Reforma, como lo identifica Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la Sánchez Taboada, anexa Sánchez Taboada en un 80%, Colinas de la Cantera, Parque Industrial Pacífico, Paseos del Pacífico, División del Norte, Amparo Sánchez, La Esperanza en un 40%, el Reforma en un 40% también, Emperadores, Residencial Cortés, Durango, Esmeralda, Las Fuentes, Chapultepec, California, Parcelas 151 y Terrazas del Pacífico son esas las colonias que se van a quedar sin agua. Sección Reforma, sección A Valenzuela y sección Paraíso. Espero que no se vaya usted a quedar sin agüita y si es inevitable, como todo parece indicarlo, pues que tome usted las precauciones. No veo el Soler. Pues no, mi estimado Israel, no aparece el Soler en esa lista. No llegó hasta allá la guadaña de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Así que habrá agüita en el Soler, don Israel. A aprovechar, de cualquier manera conviene tener una reserva por aquello de no te entumas, la verdad. El Hospital General de Tijuana, le comparto este llamado, está pidiendo donadores de sangre y plaquetas. ¿Por qué este llamado tan particularmente urgente, digámoslo así? Resulta que los niños enfermos de cáncer requieren mucha sangre. El Hospital General de Tijuana está tratando de tomar sus providencias y tener un inventario lo suficientemente amplio para cubrir los requerimientos de los niños y adolescentes que luchan contra el cáncer. Por ejemplo, Manuel Mejía Ventura, un hombre de 37 años, oriundo de Jalisco, acudió por vez primera a donar plaquetas, que es un componente de la sangre, al Banco de Sangre del Hospital General con este propósito. Y este hombre, que es un operador de maquinaria pesada y que vive en Tijuana, relató que tiempo atrás su sobrina de tan solo 2 años de edad perdió la batalla contra el cáncer. 2 años de edad y muere de cáncer, vea usted. De ahí que surgió su inquietud por ayudar a este sector de la población particularmente vulnerable, esperando convertirse en un ejemplo de solidaridad para sus 2 hijos de 16 y 17 años, para que aprendan el valor de la solidaridad y en el ánimo de poner la muestra y contribuir. Este operador de maquinaria pesada hizo su contribución en este llamado que está haciendo el Hospital General para que se sumen a la donación voluntaria y altruista de sangre. Acudan a las oficinas del Hospital General en esta ciudad. De lunes a viernes, dice el Hospital General, de lunes a viernes, de las 7 de la mañana, de 7 a 11 de la mañana, presenten su credencial oficial vigente y no haber ingerido lácteos, plátano o alimentos grasosos previo a la donación. La jefa del Banco de Sangre del Hospital General, Yolanda Ibarra, dice que requieren de múltiples transfusiones de componentes sanguíneos los pacientes hospitalizados, particularmente los menores en tratamiento oncológico. Así que, pues, si usted puede y quiere, apúntese. Los niños enfermos de cáncer lo van a requerir, lo están requiriendo ya. Como si no fuese suficiente
el desabasto de medicamentos justamente para pacientes oncológicos tan chiquitos, caray, hombre. Qué terrible esto, ¿eh? Qué terrible, qué tragedia la de los chamacos que inician un proyecto de vida y lo hacen ya con una amenaza de muerte sobre su cabeza debido al cáncer infantil. La violencia en nuestra ciudad sigue. 2 ejecutados, un mutilado en el último reporte, ¿no? Son los hallazgos de las últimas horas, ejecutados a tiros y sobre la canalización del río Tijuana, una maleta con los restos mutilados los restos de un ser humano cubiertos en una bolsa de plástico. Ese es el regalito de la delincuencia organizada que sigue operando abierta e impunemente en nuestra ciudad. Parte del reporte. Mucho gusto. ¿Café? No, ni cafecito hoy. No, claro. Soy hijo de cuico, claro. Ni cafecito. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Don Israel dice, siempre tengo mi reserva en galones de leche. Dice don Israel. Sí, hombre. Caray. Oiga, le quiero recordar que en punto de la 1 de la tarde tenemos para usted la segunda edición de AFN Político y algo más. Y en la noche, en punto de las 9 de la noche, la edición de los reporteros del barrio también salen de noche. A través de este espacio, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, de las redes de Agencia Fronteriza de Noticias y en horario diferido, en punto de las 3 de la tarde, pues esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, ¿no? En canal 73 de CNR estatal. Y finalmente le quiero compartir esta declaración que hace el secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, que ha defendido la eliminación de los llamados fideicomisos, estos que son materia de una controversia, pero verdaderamente agria, durísima, al punto en que un grupo de gobernadores creó un frente común para protestar por la desaparición, la cancelación de fideicomisos que suman recursos federales importantísimos, miles de millones de pesos destinados a estos fideicomisos, y el centro de la discusión sigue sin resolverse, porque ya es un hecho que en una primera etapa el gobierno federal, a través de su fracción mayoritaria en el Poder Legislativo, aprobó ya la eliminación de los fideicomisos, en una acción que ha sido muy cuestionada. Falta el tramo final de esta aprobación. Por eso han arreciado los reclamos al gobierno del presidente López Obrador, que en su afán, según ha dicho, de clarificar y transparentar el manejo de esos recursos, no ha dudado en acusar que estos fideicomisos sirvieron de fachada para apoyar proyectos que no tenían sentido y beneficiar a algunas personas en particular, hasta en el mundillo artístico, ¿no? Donde se habrían beneficiado figuras muy conocidas como el señor Derbez, el comediante Derbez. No ha vacilado el gobierno, no ha dudado el gobierno en señalar personas y hacer afirmaciones de esta naturaleza, pero frente a esta serie de afirmaciones, el reclamo que no tiene respuesta es en el sentido de que aún si existe el deseo de
poner orden en el manejo de los recursos destinados a los fideicomisos. Es posible hacerlo sin simplemente borrarlos del mapa y desaparecerlos y concentrar el recurso federal que corre el riesgo de ser desviado a cosas distintas, afectando, entre otras cosas, particularmente los esfuerzos o proyectos de investigación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con varios estados de la República y con instituciones diversas, pero estamos hablando de un mundo de más de 300 fideicomisos, le quiero decir. Todos estos reciben fondos federales y es una cantidad increíble la de recursos que hay ahí destinados a estos fideicomisos, algunos de los cuales, según esta administración, son particularmente característicos por convertirse en un agujero negro, donde una vez ingresado el dinero no se sabe siquiera en qué se destinó y hay una gran opacidad en su manejo. El problema, dicen los opositores a esta medida del gobierno federal, el problema es que esos recursos van a ser concentrados por la administración del presidente López Obrador y utilizados en otras cosas que no necesariamente corresponden a la vocación para la cual se crearon estos fideicomisos, particularmente los relativos a la investigación científica y el desarrollo científico. La desaparición de los fideicomisos, esto es lo que dice el secretario de Hacienda justamente en respuesta a estos reclamos. La desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas, ni afectará a los beneficiarios. Eso es lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, francamente, parece difícil que se le crea, sobre todo por la forma que ha elegido el gobierno federal para, según esto, sanear el tema de los fideicomisos, donde hay ciertamente mucho que transparentar, sí, por supuesto. El funcionario explicó en un mensaje de video en su cuenta de Twitter que se trata de recursos que están ahí estacionados, que no han reportado movimientos desde hace años y que hoy se requiere un manejo más transparente. Y dice el secretario que hay una preocupación legítima que reclama una explicación sobre este manejo. Dice el secretario que los recursos van a seguir llegando por el camino presupuestal más corto, que será directamente a los investigadores, deportistas, creadores, entre otros, y no por medio de un tercero como es el fideicomiso. Dice el funcionario que la forma en que se ejecuta el gasto contiene dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a través de los programas. Uno, este mecanismo es a través del presupuesto de alguna dependencia que manda una orden de pago a través de la tesorería de la federación y de ahí llega directamente al beneficiario. La otra es utilizando un fideicomiso en donde la misma dependencia ordena a la tesorería de la federación que vaya a ese fideicomiso para que haga el pago. Durante 2019, el gasto neto total fue de 6.1 billones, de los cuales solo 29,000 millones de pesos se ejecutaron por fideicomisos, es decir, el 99.53% de los recursos se gastan del presupuesto. Recordó que debido a que el presupuesto tiene validez de un año, aprobado por la Cámara de Diputados, y los recursos que no se usan pierden validez, pues una forma de brincarse eso es ponerlos en un fideicomiso. El fideicomiso es un vehículo financiero que tiene el propósito específico, personalidad jurídica, patrimonio propios, y eso garantizaría la permanencia del recurso federal ahí inamovible, cosa que no, con la que no está muy de acuerdo la federación, la administración del presidente López Obrador. Así que este capítulo está justo a la mitad, está por confirmarse la desaparición de los fideicomisos, 109 fideicomisos, y los otros están bajo la lupa todavía.
esperaríamos que efectivamente, si es que hay casos de aviadores y este tipo de irregularidades, pues hombre, que los identifiquen y se proceda, pero también dejando en salvaguarda a los beneficiarios de los proyectos legítimos previstos en estos fideicomisos. Finalmente, lo que reclaman, por ejemplo, en el sector de la investigación académica y científica, es que no se afecte todavía más a ese sector del país, que ya quedó bastante lastimado con los recortes presupuestales definidos por el gobierno del presidente López Obrador, ¿no? Así de simple. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Efraín Arreola también. Muchísimas gracias. Dice, y los indígenas sin dinero para hacer una corta carrera en los tiempos del PRIAN. Derbez, Omar Chaparro y otras constantes en Fidecine, pues el fideicomiso, uno de los fideicomisos, ¿no? Y a eso se refieren desde el gobierno federal, sobre cómo estos personajes han vivido del gobierno, de los recursos de gobierno, beneficiados por recursos de gobierno. Derbez, Omar Chaparro y otras constantes en Fidecine, el fideicomiso. Ciertamente, ¿no? Es uno de ellos. Señor Espinosa, el martes ni te cases ni te embarques. Entonces hay que resguardarse en casita. La mañanera, dice la mañanera de don Enrique. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una mañana extraordinaria. Nos vemos en punto de la 1 de la tarde para la segunda edición de AFN Político y algo más, que les reitero, es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García. Nos vemos en un rato más. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.